Clara siempre supo que la vida de empleada doméstica no era fácil, pero trabajar para Elena Rodríguez elevaba la dificultad a otro nivel. Elena, una empresaria exitosa, estaba acostumbrada a tener todo a su manera, y se encargaba de recordárselo a todos constantemente. Desde los primeros días de trabajo, Clara se dio cuenta de que no recibiría ni un mínimo de amabilidad. Solo necesitas seguir mis reglas. Y no esperes que te felicite por hacerlo, dijo Elena con un tono frío, como si hablar con Clara ya fuera un esfuerzo. Desde entonces, las críticas no paraban. Era como si Elena viviera para encontrar defectos en el trabajo de Clara. Si el suelo estaba limpio, le faltaba brillo. Si la ropa estaba planchada, tenía un doblez mal hecho. Elena nunca estaba satisfecha, y Clara, pacientemente, escuchaba todo. Esto está mal hecho, decía Elena sin ni siquiera levantar la vista del celular, como si el trabajo de Clara siempre fuera inferior, siempre fallido. Pero Clara, acostumbrada a este tipo de trato, mantenía la calma. Sí, señora, respondía mecánicamente, con la voz tranquila, pero el corazón latiendo más rápido. A pesar de toda la arrogancia de Elena, Clara sabía que reaccionar solo empeoraría las cosas. Así que, contenía las palabras y hacía lo que tenía que hacer. Pero eso no significaba que no lo sintiera. Cada comentario cruel de Elena era como una aguja clavada en la autoestima de Clara. Aún así, se negaba a permitir que eso definiera quién era. Tenía sueños, tenía metas. Elena nunca lo sabría, pero Clara pasaba sus noches estudiando administración de empresas, tratando de construir un futuro para sí misma. Y cada palabra amarga de su jefa, en lugar de derrumbarla, alimentaba su deseo de cambiar su vida. Elena, por otro lado, parecía vivir en un mundo aparte, donde solo ella importaba. Los empleados de la casa eran prácticamente invisibles para ella, y Clara era quien más sufría por eso. Elena no escatimaba en desprecio. Nunca vas a entender lo que es tener una carrera de verdad, soltaba mientras Clara lavaba los platos o limpiaba los muebles con la misma dedicación de siempre. Era como si Elena creyera que su éxito le daba derecho a tratar a las personas como quisiera. Pero Clara sabía que el éxito verdadero no se medía por cómo uno trataba a los demás. A pesar de todas estas situaciones, Clara no permitía que el veneno de Elena contaminara sus planes. Sabía que el trabajo en la casa de Elena era temporal, un peldaño hacia algo más grande. Mientras Elena se perdía en sus preocupaciones por el estatus y el poder, Clara se concentraba en sus estudios, ahorraba su dinero y soñaba con el día en que abriría su propio negocio. Nada de lo que decía Elena tenía el poder de detener a Clara. Era como si, cada vez que la empresaria la menospreciaba, Clara creciera un poco más por dentro, alimentando la esperanza de que algún día todo sería diferente. Incluso con toda la rutina agotadora y los comentarios mordaces de Elena, Clara nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Era increíble cómo encontraba la energía para estudiar después de un día entero de trabajo. Apenas llegaba a casa, exhausta, se quitaba el uniforme de empleada y se ponía ropa cómoda para abrir sus libros de administración de empresas. Las ojeras se hacían más profundas cada día, pero el brillo en los ojos de Clara solo aumentaba. Tenía un objetivo, y nada, ni siquiera el cansancio, la desviaría de ese camino. Mientras la mayoría de la gente descansaba los fines de semana, Clara se dedicaba a sus clases y trabajos del curso. Su deseo de aprender y construir algo propio la impulsaba. Estudiaba con empeño, como si cada página que leía fuera un paso más hacia su sueño de abrir su propio negocio. Las clases de contabilidad, gestión y marketing le resultaban fáciles, a pesar de que el contenido era denso. Clara tenía esa sed de conocimiento que pocas personas tienen, y quizás eso era lo que la mantenía en pie, incluso después de escuchar a Elena menospreciar su trabajo día tras día. En el fondo, Clara sabía que nadie en la casa de Elena tenía idea de lo que realmente era capaz. A los ojos de su jefa, ella era solo la empleada, una persona sin ambiciones, que nunca saldría de esa posición. Pero Clara, todos los días, desafiaba esa idea en silencio. Limpiaba las habitaciones de la mansión de Elena, mientras en su cabeza organizaba planes,
Hacía listas de estrategias de negocios e imaginaba cómo sería cuando finalmente dirigiera algo propio. Era como si viviera dos vidas, de día, sirviendo a una mujer arrogante, de noche, soñando con su independencia. Lo que más motivaba a Clara era pensar en la libertad que tendría cuando tuviera su propia empresa. No tendría que soportar más los comentarios crueles de Elena, ni bajar la cabeza ante tantas humillaciones. Trabajaría por sí misma, con dignidad y respeto. Clara muchas veces sonreía sola al pensar en eso, mientras limpiaba los muebles del salón. En su mente, esa agotadora rutina era solo temporal. Cada tarea completada en la casa de Elena la acercaba más a su objetivo final. Y cada crítica de su jefa, en lugar de derrumbarla, servía como combustible para seguir adelante. Claro, la jornada no era fácil. Muchas veces, Clara se sentía al límite. Había días en los que apenas podía abrir los ojos de tanto cansancio, pero aún así, seguía adelante. A veces, mientras trabajaba, Elena pasaba cerca de ella y soltaba algún comentario cruel, sin imaginarse que Clara estaba construyendo un futuro en el que ella jamás formaría parte. Estas paredes tienen oídos, pero no te van a ayudar a cambiar de vida, había dicho Elena una vez, con ese tono burlón que solo ella sabía usar. Clara, sin responder, solo pensaba, no tienes ni idea de lo que estoy planeando. El esfuerzo de Clara no pasaba desapercibido para quienes realmente importaban. Sus profesores la elogiaban con frecuencia, sorprendidos por su rendimiento. «Tienes un talento natural para los negocios», le dijo uno de sus profesores durante una clase. Esas palabras llenaron el corazón de Clara de una forma que Elena jamás podría hacerlo. Era como si alguien finalmente estuviera viendo su verdadero potencial, lo que le daba aún más fuerza para continuar con su camino. Elena Rodríguez tenía todo lo que mucha gente sueña: dinero, una empresa exitosa y una vida social llena de glamour. En su círculo, Elena era admirada por su fortaleza, determinación y, por supuesto, por su éxito financiero. Sin embargo, la verdad era que cuanto más subía, más solitaria se volvía. La empresaria estaba completamente sumergida en un mundo donde las apariencias lo eran todo. En cada evento al que asistía, cada reunión de negocios, se preocupaba por mantener su imagen de mujer fuerte e invencible. Y esa obsesión por mantener las apariencias parecía crecer cada día. Incluso con la empresa floreciendo y su cuenta bancaria siempre llena, Elena nunca parecía satisfecha. De hecho, siempre estaba en busca de más. Era como si nada fuera suficiente. Un nuevo contrato firmado, una meta alcanzada, todo eso perdía su brillo rápidamente, y enseguida estaba buscando otra forma de demostrar su valor. Los negocios eran su vida, y le gustaba recordárselo a los demás. En su mente, el éxito significaba poder, y el poder solo se mantenía con control absoluto. Y a Elena le encantaba tener el control. En casa, se encargaba de reforzar esa dinámica. Clara era su objetivo favorito. Para Elena, la joven empleada era la personificación de todo lo que ella despreciaba: sencillez y una vida sin ambición, o al menos eso era lo que ella creía. Nunca se molestó en mirar más de cerca a Clara, en verla como una persona. Para ella, Clara solo era una pieza más en el gran rompecabezas de su vida perfecta. Y, como en todo rompecabezas, Elena necesitaba mantener todas las piezas en su lugar. Elena trataba a Clara como a alguien invisible. Las órdenes se daban de forma automática, casi sin mirarla. Si el café estaba listo a la hora correcta, era lo mínimo que esperaba. Si Clara cometía algún desliz, por pequeño que fuera, Elena reaccionaba como si el mundo estuviera colapsando. ¿Cómo puedes equivocarte en algo tan simple?, se quejaba mientras su atención permanecía en el celular o en los papeles esparcidos por la mesa. Para Elena, la perfección era la única opción, y Clara, a sus ojos, nunca podría acercarse a eso. A medida que su empresa crecía, Elena se volvía cada vez más insoportable. Empezó a ver a cualquier persona a su alrededor como inferior. Amigos y compañeros de trabajo comenzaron a alejarse, cansados de su arrogancia y de su constante necesidad de afirmación. Carol Helena ni siquiera se dio cuenta,
demasiado ocupada en mantener su fachada. Clara, por su parte, observaba todo desde lejos, siempre en silencio, pero cada vez más consciente de la obsesión de su jefa por mantener su imagen de mujer perfecta. Sabía que, para Elena, mostrar cualquier señal de debilidad era inaceptable. Y eso, de alguna manera, la entristecía. Era como si Elena estuviera atrapada en su propia burbuja de superioridad, incapaz de ver lo que realmente importaba. Lo más irónico era que, mientras Clara estudiaba y se preparaba para un futuro brillante, Elena se hundía cada vez más en su necesidad de validación. Clara notaba los cambios sutiles en el comportamiento de su jefa, las sonrisas falsas, la falta de paciencia, las miradas vacías. Todo indicaba que, detrás de esa fachada impecable, había alguien profundamente insatisfecho. Pero Elena nunca lo admitiría. Para ella, perder el control significaba fracasar, y el fracaso era algo que no podía aceptar. Por eso, día tras día, Elena continuaba en su incansable búsqueda de poder y prestigio, aunque eso significara aplastar a quien se interpusiera en su camino. Y Clara, con su calma y enfoque, permanecía firme, sabiendo que su valor no dependía de la opinión de su jefa. Mientras Elena seguía obsesionada con mantener su imagen, Clara construía, poco a poco, el camino hacia un futuro muy diferente. Los años pasaron lentamente, pero Clara, con su inquebrantable determinación, siguió firme en sus estudios. Las horas que pasaba entre libros y ejercicios de administración, muchas veces bajo la luz de una única lámpara en su pequeño cuarto, no fueron en vano. Cada concepto aprendido, cada sacrificio hecho parecía, poco a poco, pavimentar el camino hacia algo más grande. Finalmente, llegó el tan esperado día. Clara se graduó. Fue una victoria silenciosa, pero profunda, de esas que llenan el corazón de orgullo. No hubo grandes celebraciones ni aplausos, solo una sonrisa discreta al recibir su diploma, que para ella representaba mucho más que un simple papel, era el símbolo de su lucha por una vida diferente. Con sus ahorros acumulados durante años de arduo trabajo, Clara decidió dar el primer paso para transformar sus sueños en realidad. Encontró un pequeño local comercial, sencillo pero prometedor, en una zona concurrida de la ciudad. Con mucho cuidado, comenzó a montar su negocio. No era nada grandioso a primera vista, solo una tienda modesta, pero Clara sabía que el secreto estaba en la dedicación y la atención a cada detalle. Y de eso, tenía de sobra. Poco a poco, su tienda empezó a atraer la atención. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros clientes, y Clara se vio cada vez más inmersa en ese nuevo mundo que, finalmente, era suyo. Mientras Clara construía su imperio, aunque pequeño al principio, el día a día en la casa de Elena permanecía igual. Para Elena, Clara seguía siendo la empleada invisible que, en su mente, jamás sería capaz de alcanzar algo mayor. Siempre dependerá de mí, pensaba Elena, sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo más allá de las paredes de su mansión. Para ella, Clara sería eternamente esa joven sumisa, que nunca se atrevería a tener ambiciones. Era una arrogancia ciega, incapaz de ver el potencial de quien tenía justo delante de sus ojos. Las humillaciones y las órdenes ásperas continuaban, y Elena nunca se interesó en la vida de Clara, mucho menos en sus planes. Cuando Clara pasaba tardes enteras concentrada en su tienda después del trabajo, Elena ni siquiera notaba su ausencia. Estaba demasiado ocupada con sus propios negocios, su círculo social y sus compromisos, manteniendo la ilusión de que tenía el control absoluto e inquebrantable sobre su vida. Mientras Clara luchaba día y noche por expandir su nuevo negocio, Elena seguía atrapada en su propia burbuja, sin tener idea de que su empleada ya no dependía más de ella. Para Clara, cada nuevo logro en la tienda era una pequeña victoria personal. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero la sensación de autonomía y libertad era incomparable. La tienda comenzó a crecer de manera constante. El número de clientes aumentaba, el boca a boca se difundía, y pronto Clara ya no tenía que contar cada centavo como lo hacía al principio. Lo que antes parecía un sueño distante, ahora se convertía en su realidad, y empezaba a saborear la independencia que tanto anhelaba. Aunque seguía viviendo bajo el mismo techo que Elena,
Clara ahora tenía un mundo aparte, un mundo donde ella ponía las reglas. El ambiente en la mansión ya no la asfixiaba como antes, porque sabía que ese ya no era su futuro. Cada orden áspera que Elena le daba pasaba por Clara sin el peso de antes. Ahora, tenía una fuerza interior que Elena jamás podría destruir. Clara había encontrado la manera de transformar el desprecio que sufría en motivación. Pero Elena seguía ajena a todo. Veía el mundo solo a través del prisma del poder que creía tener. Y para ella, Clara seguía exactamente en el mismo lugar, dependiente, sumisa e invisible. No sabía que, fuera de ese círculo cerrado de control, surgía una nueva Clara, con ambiciones y logros mucho más allá de lo que Elena podría imaginar. La oficina de Elena, que antes era un ejemplo de éxito y organización, comenzó a transformarse en un lugar de caos y desesperación. Las cosas no iban bien, y Elena sentía que estaba perdiendo el control de su empresa, no por una crisis global, sino por sus propias decisiones equivocadas y falta de visión. En los últimos meses, Elena se había concentrado cada vez más en expandir su empresa a un ritmo insostenible. Hizo inversiones arriesgadas en nuevos proyectos y asociaciones que, en teoría, debían ser lucrativas, pero que en la práctica comenzaron a mostrarse desastrosas. Sus asesores le habían advertido sobre los riesgos, pero Elena, demasiado confiada en su propia capacidad, ignoró las señales de alerta. La primera gran pérdida fue un proyecto de expansión en un mercado nuevo y altamente competitivo. Elena invirtió millones en una sucursal en una ciudad vecina, creyendo que su marca y reputación garantizarían el éxito inmediato. Sin embargo, la sucursal rápidamente se convirtió en un pozo financiero. Las ventas fueron mucho más bajas de lo esperado, y la operación tuvo problemas significativos de gestión. La empresa comenzó a acumular deudas rápidamente, y los costos de mantenimiento de la nueva sucursal solo agravaron la situación. Mientras tanto, Elena estaba cada vez más preocupada por su imagen pública. Contrató una agencia de relaciones públicas para mantener su imagen impecable, mientras descuidaba los problemas internos de la empresa. Los gastos en la agencia y en eventos de alto perfil estaban drenando aún más el dinero de la empresa, que ya estaba comprometida por los fracasos de las nuevas empresas. La tensión aumentaba dentro de la empresa. Elena, que antes era la figura autoritaria e inquebrantable, comenzaba a ser vista como una líder mal preparada. Sus empleados, que antes la admiraban, comenzaron a cuestionar sus decisiones. El clima en la oficina se volvió pesado, y la moral del equipo cayó en picado. El descontento interno solo empeoraba la crisis, creando un círculo vicioso de incompetencia y frustración. Elena intentaba mantener la calma en las reuniones con inversores y socios, pero su confianza comenzaba a tambalearse. El pánico empezó a extenderse entre los inversores, quienes comenzaron a retirar su apoyo financiero. Esta falta de respaldo fue un golpe devastador para la empresa, que ya luchaba por mantenerse a flote. Desesperada, Elena tomó medidas drásticas para intentar salvar lo que quedaba de su compañía. Comenzó a recortar costos de manera severa, despidiendo empleados y vendiendo activos valiosos para reunir dinero. Sin embargo, estas acciones solo fueron soluciones temporales y no lograron evitar el colapso inminente. La empresa seguía hundiéndose en deudas, y la reputación de Elena como líder eficaz estaba completamente destruida. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Elena se vio obligada a vender algunos de sus activos más valiosos, incluida su lujosa casa, para intentar pagar las deudas de la empresa. La venta de la mansión, un símbolo de su estatus y éxito, fue un golpe duro para Elena. Nunca imaginó que algún día tendría que abandonar el hogar que representaba su triunfo y su vida de lujo. La mudanza a un modesto apartamento fue un shock brutal. Elena, que siempre se había identificado con el prestigio y el poder, ahora enfrentaba una realidad completamente distinta. La humillación de ver cómo su antigua vida se desmoronaba ante sus ojos era casi insoportable. Ella, que siempre había tratado a Clara con desprecio, ahora se encontraba en una posición de vulnerabilidad y derrota. Mientras Elena luchaba por adaptarse a su nueva realidad, Clara seguía avanzando en su propio camino hacia el éxito. Ahora convertida en una empresaria exitosa,
Clara estaba cosechando los frutos de su arduo trabajo, mientras que Elena enfrentaba el declive de su imperio. Las dos vidas, que antes parecían tan diferentes, comenzaban a cruzarse de una manera inesperada. Con el paso del tiempo, la situación de Elena se volvía cada vez más desesperante. La empresa que alguna vez fue símbolo de su éxito ahora estaba sumida en una profunda crisis, y las medidas que tomaba no eran suficientes para evitar el colapso. Elena, que siempre se había enorgullecido de su habilidad para controlar todo a su alrededor, se encontraba ahora impotente ante la magnitud de los problemas que enfrentaba. La decisión de reducir costos había sido dura, pero necesaria. Elena se vio obligada a realizar una serie de despidos que no solo afectaron la moral de la empresa, sino que también redujeron la eficiencia operativa. Las áreas que antes estaban bajo control ahora eran un caos, y el resto de su equipo luchaba por mantener lo básico funcionando. Elena, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba, se encontraba en reuniones diarias con acreedores e inversores, negociando plazos y reestructurando deudas. Cada día parecía una maratón de promesas y esfuerzos para calmar una tormenta que no cesaba. La venta de activos, que incluía desde equipos de oficina hasta parte del mobiliario de lujo, fue uno de sus últimos intentos de reunir fondos. Elena contrató a una empresa especializada para gestionar las ventas, pero el proceso fue angustiante. Cada artículo vendido era un recordatorio de la grandeza que había perdido. Con cada subasta y negociación, la sensación de pérdida se intensificaba. Elena, acostumbrada al lujo y la sofisticación, ahora se veía vendiendo lo que consideraba sus tesoros personales a precios muy por debajo del mercado. En un último esfuerzo por salvar la empresa, Elena tomó la difícil decisión de liquidar su casa de lujo. La mansión, que había sido el epítome de su éxito, fue puesta a la venta. La negociación fue larga y agotadora, y Elena tuvo que aceptar una oferta mucho menor que el valor de mercado para garantizar una venta rápida. La sensación de ver partir su hogar fue casi insoportable. Se despidió de la casa que representaba todo su estatus y logros, y el proceso de mudarse a un apartamento modesto fue un desafío tanto emocional como físico. El nuevo apartamento era pequeño, sin el brillo ni el glamour a los que Elena estaba acostumbrada. Cada detalle, desde el tamaño de las ventanas hasta el suelo simple, contrastaba fuertemente con el lujo de su antigua residencia. Elena intentaba adaptarse a su nueva realidad, pero el cambio era difícil de soportar. Estaba constantemente recordando su caída del pedestal, y el antiguo orgullo fue reemplazado por un sentimiento constante de vergüenza. Las noticias sobre el colapso de Elena comenzaron a aparecer con más frecuencia. Los medios, que en su día alabaron su ascenso, ahora detallaban cada aspecto de su fracaso. Los titulares destacaban la caída de la empresaria exitosa, y los análisis críticos sobre sus decisiones equivocadas se convirtieron en un espectáculo público. Elena intentaba ignorar la cobertura, pero sabía que la reputación que había construido durante años estaba en ruinas. El impacto emocional de la situación era profundo. Elena, quien siempre había sido una figura de autoridad y respeto, ahora luchaba por encontrar sentido en esta nueva etapa de su vida. La sensación de derrota era abrumadora, y se veía obligada a confrontar una dura realidad. El imperio que había construido se desmoronaba irremediablemente, y las decisiones que había tomado llevaron a un colapso inevitable. Mientras Elena lidiaba con estas nuevas realidades, Clara estaba viviendo una fase completamente diferente. El éxito y la prosperidad de Clara contrastaban fuertemente con la desgracia de Elena. Clara, ahora una exitosa empresaria, disfrutaba de los frutos de su arduo trabajo y perseverancia. Las vidas de ambas mujeres, que antes estaban separadas por una gran diferencia de estatus y riqueza, ahora comenzaban a entrelazarse de formas que Elena nunca habría podido prever. Clara vivía un periodo de realización completa. Su tienda, que había comenzado con una idea simple y mucha dedicación, se había transformado en un éxito local. La creciente demanda llevó a Clara a contratar más empleados y a diversificar los productos que ofrecía. Los elogios de los clientes y el creciente reconocimiento hacían que Clara se sintiera realizada y orgullosa. Cada día era una nueva oportunidad para innovar y expandirse, y su confianza en el trabajo era palpable. Mientras tanto,
la trayectoria de Elena era muy diferente. La venta de la mansión y la mudanza a un modesto apartamento fueron solo el comienzo de una serie de desafíos. Elena había intentado diversas soluciones para sobrellevar su crisis financiera, pero nada parecía funcionar. Sus pequeños emprendimientos y negocios habían fracasado, y la necesidad de obtener un ingreso estable la obligó a aceptar un trabajo humilde. El empleo como cajera en un supermercado surgió como una alternativa necesaria. Elena, acostumbrada a una vida de lujo y estatus, tuvo que adaptarse a un papel completamente diferente. Trabajar en la caja, empacar compras y tratar con clientes fueron actividades que probaron su resiliencia y su capacidad de mantener la dignidad. La posición era un contraste evidente con su antigua vida, y el peso de ese cambio era un recordatorio constante de sus dificultades. El cambio de Elena no pasó desapercibido para Clara, quien estaba en el supermercado para comprar algunos artículos para su tienda. Mientras caminaba por los pasillos, Clara vio a Elena detrás de la caja. La sorpresa inicial hizo que Clara se detuviera por un momento, observando la escena con una mezcla de sorpresa y reflexión. Elena, con un uniforme sencillo, atendía a los clientes con una expresión que mezclaba profesionalismo e incomodidad. El reencuentro no fue planeado. Cuando Clara llegó a la caja para pagar sus compras, se dio cuenta de que era Elena quien la atendía. La mirada de reconocimiento entre ambas fue breve, pero cargada de significado. Elena, visiblemente incómoda, trató de mantener una actitud profesional, pero era evidente que la situación le resultaba difícil. Clara, por su parte, sintió una ola de empatía y reflexión. «Buenos días», dijo Clara, intentando iniciar una conversación de manera amigable, sin ningún rastro de resentimiento. «Estás haciendo un gran trabajo aquí». Elena levantó la mirada, su rostro revelando una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Gracias», respondió Elena en un tono casi inaudible, su voz traicionando lo difícil que era para ella la situación. Se esforzaba por mantener la compostura, pero el peso de las palabras de Clara parecía tener un impacto profundo. Clara terminó de pagar y se preparó para irse, pero el encuentro había dejado una marca. Sabía que la trayectoria de Elena reflejaba, de alguna manera, sus propias experiencias de superación. La escena en el supermercado era un recordatorio vívido de cómo las cosas podían cambiar drásticamente, y la ironía del destino no pasó desapercibida. Mientras Clara salía del supermercado, sintió una mezcla de alivio y reflexión. El encuentro con Elena fue un signo de que, aunque Clara había encontrado éxito y estabilidad, el destino seguía actuando de maneras impredecibles. Para Elena, su trabajo actual era un nuevo comienzo, un punto de partida para una posible reconstrucción de su vida. El impacto de ver a Elena en esa posición contrastaba fuertemente con la imagen que Clara tenía de ella en el pasado. Clara, ya fuera del supermercado, miró hacia atrás una última vez, reflexionando sobre lo que el futuro podría depararles a ambas. El reencuentro había sido un momento de introspección, no solo sobre la trayectoria de Elena, sino también sobre cuán implacable y, al mismo tiempo, lleno de oportunidades podía ser el destino. Las trayectorias de Clara y Elena nos recuerdan que la vida está llena de sorpresas y giros inesperados. Clara, quien superó desafíos para convertirse en una empresaria exitosa, y Elena, quien enfrentó la caída de su imperio y un nuevo comienzo humilde, muestran que el destino es impredecible y que siempre hay oportunidades para la transformación. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir más narrativas inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas las próximas historias que hemos preparado especialmente para ti.